pasa con Shenhe? Está en el banner. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? El crío está en auge. ¿Puede que Shenhe tenga alguna posibilidad en el futuro cuando venga Sniesnaya y un nuevo meta crío? ¿Su rotación de 20 la perjudica? ¿Se utiliza correctamente? ¿La gente entiende al personaje y lo ha leído? Bueno, eso ya sabemos que los jugadores de Genshin no leen. Si les pones migajas, a lo mejor sí. El día que pongan 5 protogemas por leerse los talentos de los personajes, la gente será experta en Genshin y en builds. Hasta entonces, nos ves nosotros, los creadores de contenido, que os sintetizamos y explicamos lo que pasa con cada uno de los personajes. Y hoy, bienvenidos a una mini build y el ¿qué pasa con Shenhe? ¿Merece la pena? ¿Cuánto de fuerte es realmente? ¿Aporta o no aporta? ¿Ha vuelto al meta y se va a utilizar muchísimo con Skirk? Vamos a ver todo eso y más, aparte de que ya sabéis que el Abismo y el nuevo Endgame te están pidiendo a gritos que juegues crío y Shenhe puede ser un aporte bastante importante sobre esta pedazo de waifu que en mi opinión tiene una de las mejores, por no decir la mejor skin de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, solo por eso que es gratis, recordad que entréis en el sorteo diario de una bendición lunar y aparte ya estamos en la semana de los sorteos de Skirk. Durante toda esta semana que el banner de Skirk está vigente, voy a estar en stream regalando las Skirks entrando a vuestra cuenta, así que señores, bienvenidos invitados a los stream, link aquí abajo en la descripción, pero eso sí, vengan a disfrutar y no a insistir o a preguntar continuamente por sorteos, porque cuanto más preguntan, yo me relajo y los sorteo al ratito cuando ya no están los miñimiñis palomeros migajeros preguntando. Y que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar un día más ahí. Esta vez en el gracias quiero incluir que revisando estadísticas hemos llegado a 100 millones de visitas totales en el canal y además justo por mi cumpleaños como regalo de la vida, así que el gracias de hoy es mucho más grande, lo habéis logrado, gente, es increíble esto. Y vamos con Shenhe. ¿Qué pasa con Shenhe? Pues bien, lo primero es comentaros realmente a día de hoy qué es, qué hace, dónde aporta y si realmente tiene algún best in slot o aparece en el top 10 de equipos meta, y si no es así, igualmente qué tan útil puede llegar a ser, ya que soporte es mejor que carries y Shenhe es un soporte. Pues bien, Shenhe es el best in slot del equipo de Ayaka. A quien no le guste Skirk o quiera jugar dos permafrost distintos o quiera jugar el equipo Prime de Ayaka, que a día de hoy literalmente es Ayaka, Furina, Scoff y Shenhe y no hay más, es ese equipo indiscutiblemente, es el mejor equipo de Ayaka. Y combina perfectamente porque las dos tienen cooldown de 20 segundos y eso hace que la rotación sea cerrada de 20 segundos y sea una sinergia perfecta. No tiene más. Es muy fuerte e increíble y de hecho la gente aún así la sigue jugando con una build errónea y aún así te da unos daños muy buenos. Cuando la construís con una build correcta, el daño se incrementa mucho más, el suyo y el del equipo. Así que por un lado, ahí tenéis una pieza clave para quien quiera a Shenhe, si quiere jugar a Ayaka y por lo que sea Skirk va en otro equipo o no queréis a Skirk o 80.000 combinaciones. Ahora, segundo punto. Shenhe con Skirk, que sería su otra combinación de equipos muy fuertes. Pues bien, Shenhe con Skirk es útil, pero ocurren dos cosas a delimitar muy bien, y es que Shenhe tiene esa rotación de 20 y Skirk y los equipos en general, ya os expliqué, de hecho hace 2 o 3 años en el canal, que las rotaciones más cortas, cercanas a 15 segundos, suelen ser mejores, pero había muy pocos personajes de 15 segundos. A día de hoy, Hoyoverse y sobre todo con el Power Creep de Natlan han explotado esta mecánica y los equipos más cercanos a 15 segundos suelen ser más potentes, entre ellos Arlequino y Skirk no es la excepción. Furina tiene 15, Scoffy tiene 15, Skirk tiene 15 y aquí es donde entra el factor Shenhe, que tiene 20 como cuarto slot del equipo de Skirk. En otro vídeo se ha hablado de ello, en la build de Skirk os he hablado de ello y en vídeos previos, así que sin darle mucha más vuelta e ir a lo sintético y al punto, básicamente Shenhe no es el best in slot de Skirk. Hay otros personajes que tienen rotación de 15 que le aportan muchísimo al equipo de Skirk. Actualmente el más sólido para todos los públicos es Citlali, que es raro porque mucha gente quiere a Citlali para Mabuika, entonces se queda ahí como necesito 2 Citlalis, a lo mejor en el futuro me venden otra Citlali más. Ya veremos qué hace Hoyoverse. Entonces,
¿Qué ocurre con Shenhe? Hay algunos techos, muy entrecomillados, de gente que alarga la rotación de Skirk y calcula alguna rotación de 20 segundos con Shenhe Skirk y da unos daños estables muy altos. En algunos casos se podrían, fuera de contexto, calcular como best in slot. ¿Qué ocurre aquí? Que realmente están calculando una sola rotación de 20, pero no están calculando durante un minuto si en 15 segundos sacas 4 rotaciones en un minuto, pero una rotación de 20 como la de Shenhe solo sacas 3. Y si una rotación de 15 hace menos daño, pero la multiplicas por 4, va a hacer más daño en un minuto y en el nuevo endgame ya os digo yo que no vais a estar una sola rotación y vais a estar 2 minutos por enemigo. Haces más daño en 4 rotaciones que en 3 rotaciones de 20 segundos. 3 por 20, un minuto. 4 por 15, un minuto, básicamente. Entonces, Shenhe virtualmente no es el best in slot de Skirk. Y me diréis para terminar, pero bueno, Phil, ¿pero es de las mejores? Pues no. Es mejor Citlali, es mejor Yelan, es mejor Mona, es mejor Mualani. Y diréis, ¿Mualani? Sí, Mualani. Mualani, cazador de dragones con set de pergamino y además como bien construida a Nuker sub DPS para tirar un mordisco y la ulti. Y tiene rotación de 15 segundos, con lo cual funciona perfecto con Skirk. Es una rotación cerrada de 15 segundos. Con lo que habiendo 4 personajes por encima de Shenhe, realmente Shenhe se puede jugar con Skirk y es buena, pero no es la mejor alternativa. ¿Esto en qué la convierte? La convierte en un personaje que realmente es para Yaka y para Skirk, pero en esta situación siendo peor que los otros 4 personajes que os he dicho. ¿Es buena para Wriothesley? No, porque Wriothesley tiene rotación de 16 igual que Skirk y se juega igual a día de hoy con Furina Scoffy y de último para Wriothesley ocurre algo muy parecido a lo que ocurre con Skirk. Sigue siendo mejor Mona, Citlali, Yelan, en este caso incluso Mualani también, porque Wriothesley también aprovecha el cazador de dragones, el set de pergamino de Natlan y un largo etcétera. Y en el caso concreto de Wriothesley, incluso la velocidad de ataque de Dahlia y cosas así puede ir bastante bien, es raro. La cuestión es que Shenhe no es para Wriothesley, no es para Skirk. Sí es buena, pero no es lo mejor y es la quinta, sexta mejor opción, así que olvidaos. Ahora, overall, ¿cuál es realmente entonces la utilidad de Shenhe? Pues es esta. ¿Tiene alguna posibilidad en SNES Naya? Podría ser, pero es una apuesta arriesgada que ninguno conocemos la respuesta real, con lo cual realmente sacar a Shenhe si estáis dispuestos, como digo, a no tener otros personajes que cubran Skirk o Wriothesley o queréis el techo más alto de Ayaka porque sois mains Ayaka. Esa es la utilidad de Shenhe. No es un must pull, es una especie de soporte dedicado cerrado y un poco limitada o nerfeada por su cooldown de 20 segundos. Ahora, vamos a hablar de la build. Diréis, Phil, la build. Yo este vídeo quiero ver la build. Este es el vídeo de Shenhe global. Este es un vídeo general de Shenhe y la última build que tenemos es válida. Build. Bien, las armas, al final es cierto que usa muchas armas y que buffa, porque es su utilidad principal, stacks de daño al personaje en campo en proporción al ataque total de Shenhe. Esa es su utilidad real. Y luego la ulti tiene un cooldown de 20, pero utilización de 12, donde deja un campo que va golpeando al enemigo hits dobles, para que obviamente no se pueda ir a derretidos ni nada, porque rompe la aplicación, ¿no? Simplemente es para permafrost. Esa es su mecánica principal, y la elemental, según si la tiras cargada o pulsada normal, te va a bufar 15% el daño de elemental y ulti del equipo, o 15% el daño de ataques normales y cargados del equipo. Y solo tienes una elemental cada 10 segundos, hace 0. Vale. Eso es Shenhe. ¿Qué es lo que hace? Aparte da dentro de su ulti daño crío al equipo, ¿vale? ¿Qué es lo que la hace especial, pero a la vez es lo que crea confusión con la construcción del personaje y por qué sigue siendo un error gigante y cada día más lo de construirla con ataque? Porque solo le mete 5 cargas al personaje en campo de daño en proporción al ataque. Como siempre os expliqué, para Ayaka en cuanto haces el dash, un básico y la elemental antes de la ulti perdiste 2 cargas y cada hit es una carga, con lo cual cuando tiras la ulti solo 3 hits se ven beneficiados de los stacks estos de Shenhe. Y eso es una aberración, no es daño, no va a triple ataque ni con 2 y 2 de gladiador con Remy para tener más ataque. Eso es el error más grande de la historia del juego, tíos. Ahora, todo esto tiene constelaciones que lo compensan, pero no todo el mundo lleva constelaciones. Pero vamos a explicarlas. La C6, que no va a tener prácticamente nadie, hace que si el personaje en campo golpea ataques normales o cargados, las cargas no desaparecen. Con lo cual, si vas a Skirk o vas a Wriothesley, o sabéis que Ayaka con la C6 gana un daño brutal en sus cargados, en uno en concreto cuando le brilla la pulsera, es una curiosidad muy divertida además.
Entonces Shenhe C6 es Jesucristo y la tienes que llevar triple ataque, pero es para eso en concreto y con C6. Luego, la C1 de Shenhe te da una doble elemental que hace que puedas tirar 2 y tiene cooldown de 10 segundos si la das normal, pero 15 si la mantienes. Con lo cual, si tiras una normal y una mantenida para darle 5 más 7 cargas, 12 cargas al personaje en campo, sigue siendo inútil para Yaka, pero está mucho mejor para Skirk o para Wriothesley. Incluso para Skirk y Wriothesley, directamente lo que puedes hacer es tirar 2 elementales cargadas y meterle 14 stacks a los dos. Ahí no está mal y quizá pudieras llevar la triple ataque, teniendo en cuenta que si tiras 2 elementales con cooldown de 15, en la siguiente rotación no tienes ninguna elemental, ni tienes partículas, con lo cual a partir de la siguiente rotación, de nuevo, te cargas la rotación de la propia Shenhe y el equipo se va al hoyo. Ahora pongan el meme ahí, editores de coche. Sigue sin tener sentido el tema de las cargas. Y si ya tienes la C2 que te da full uptime en su ulti, recordemos que Shenhe hace ticks dobles, pero sí bufa las cargas a cada personaje individual del equipo. Es decir, con una elemental normal a C0 le da 5 cargas a cada uno de los 4 personajes. Si tienes la C1 y haces una elemental normal y una cargada, le das 12 cargas a cada uno de los personajes, a sí misma o a 12 hits que haga Scoffy, que además hace un hit contra el enemigo. Es decir, Scoffy, por ejemplo, lo aprovecha muy bien. ¿Qué significa esto? Que a menos que entiendas esto, o que hagas una rotación para one-shotearte una sala, en la que con Ayaka, después de tirar la ulti con 12 cargas, vuelves a entrar con Shenhe después de 10 segundos y vuelves a tirar una ulti cargada, o sea, una elemental cargada, perdón, para meterle 7 cargas más y tener 19, pero luego no vas a tener elementales de Shenhe hasta dentro de un minuto completo casi, realmente no es worth it llevarla a ataque full en muchas ocasiones y hay que saber cuándo se hace. Y sobre todo, en algunas argumentaciones que dicen que me one-shoteo una sala del abismo y lo hago así, y luego el cooldown se reinicia para la siguiente sala, está bien y tienen razón, pero en el nuevo endgame recordad que contra los bosses estos de 14 millones de vida no vais a one-shotearos ni un solo boss de una rotación, ni uno. ¿Qué significa esto? Que en el 80% de los casos el llevar la triple ataque para bufar esas cargas que son limitadas, que se pierden y que te perjudica tener elementales en las siguientes rotaciones es el error más grande que siempre hubo en Genshin Impact. Shenhe, su construcción correcta, y aún así las cargas bufan a los personajes, pero no es su mayor daño ni el mayor aporte, se construye con Nómada del Invierno haciendo daño ella misma. Ella es un soporte sub-DPS con un daño altísimo. Tiene un daño que no tiene sentido cuando te beneficias de los bufos de Furina, de los bufos de Scoffy, de sus propios bufos, y fuera del campo haces ticks de 90, o yo llego a hacer ticks de 100.000 con Shenhe, y es una locura, con todos los bufos del equipo. Y obviamente de esta forma, haciéndolo bien, pues metiendo las 12 cargas en primera rotación y dejando una elemental para la siguiente rotación. Esto es muy importante. Segundo punto de Skirk, y ahora hablo si queréis los artefactos, pero vale, se construye con Nómada, ¿y cómo se construye? Cáliz de crío y casco de daño crítico. Nada de triple ataque ni cosas raras. El ataque va en el reloj como una Yaka o algo así, ya está. Cuestión del arma y de la recarga, que esto es muy importante. Shenhe tiene coste de 80, Ayaka tiene coste de 80 y Furina tiene un coste reducido, pero en los equipos de Skirk y Wriothesley es muy posible que la propia Shenhe, no Skirk que no utiliza recarga, pero sí Wriothesley que tiene un problemón con la recarga, los main Wriothesley sabéis que tiene un problemón, necesitas energía extra. ¿Qué ocurre con Shenhe? Que a C0 con una elemental genera fatal y se recomienda, y recomiendo mucho llevar Favonius, y aquí vino terror. La gente recomienda a Shenhe triple ataque con C0 y con su arma. Su arma es otra trampa, es malísima. Su arma no le da energía. Su arma solo le da ataque, 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 ataque para este tema de las cargas que está mal construido y las cargas las pierdes y no las aprovechas nunca. Shenhe a C0 debe llevar Favonius. Shenhe con la C1 por fin te da 2 cargas de la elemental, pero repito, si haces una elemental cargada te da cooldown de 15 y no de 10, con lo cual son 25 segundos para regenerar las 2 elementales otra vez en la segunda rotación, lo que explicaba antes. Con lo cual, incluso con C1 recomendaría que Shenhe lleve Favonius. El arma de Shenhe es por si la construís extremadamente bien, lleváis a Scoffy Favonius y Furina Favonius y tenéis a Shenhe C2 y sabéis lo que hacéis con las stacks y las cargas y ahí ya sí la podéis llevar a lo mejor triple ataque con su arma, pero a partir de C2, que la C2 extra, aparte de daros que en la ulti tenga 18-20 en vez de 12-20, te da 15% daño crítico crío al equipo y se complementa con la C1 de Scoffy también y bueno, cosas un poco ballena de constelaciones. Hasta ese punto, y ni siquiera en todos los equipos, recomendaría su arma o cualquier arma de ataque. A día de hoy, y lo podéis ver aquí, los editores están poniendo mi Shenhe
está con Favonius y tiene C3 porque la saqué por error porque quería sacar la C2 y ya está, y la C3 salió ahí por un descuido, pero tiene Favonius. Favonius con Shen-He C3. No la llevo ni con su arma ni con armas así de ataque ni cosas raras. Porque necesitas la recarga en el equipo y porque su elemental ni siquiera en la segunda rotación vuelves a tener al cooldown 2 elementales. Tienes una y da gracias. Entonces, la build de Shen-He principalmente va a ser con Favonius porque tiene grandes problemas de ella misma, recarga energía, tiene coste de 80 y la construcción para la mayoría de los jugadores va a ser con Nómada del Invierno, Cali de Crío, Casco Daño Crítico y si la tenéis C1 para arriba y sabéis lo que estáis haciendo con Skird para darle 12 cargas en la primera rotación teniendo en cuenta que en la segunda no tendréis ni elementales, ni energía, ni cargas y va a decaer el daño y no vais a entrar en el nuevo endgame que es el Stygian Onslaught, que es el nuevo endgame que sale el día 25 de junio. Entonces, llevarla con ataque si queréis, pero en cuanto queréis jugarla en un modo donde requieras hacer más de 2 rotaciones seguidas, o si en el abismo no te pasas cada enemigo de una rotación, que hay ballenas que sí, o yo en mi cuenta free to play incluso lo hago también, entonces construirla bien para que te dé una energía sostenida a todo el equipo y un daño sostenido superior al de sus propias cargas al resto del equipo, que es el propio daño de ella de forma continua con los buffos del equipo. Ella es un sub DPS muy fuerte para crío. Esa es la build de Shen-He y el gran error que siempre han llevado los jugadores, por lo que en muchas ocasiones ni siquiera se recomendaba o no se jugaba o no es popular porque se estaba jugando mal y siempre se jugó mal. Esa es la forma correcta si entendéis el tema de las cargas, de los stacks de ataque porcentual totales, que son muy pocos AC0, son 5 por personaje. Eso es nefasto, es inútil, es irrisorio, son 5 stacks nada más y con los personajes pierdes los stacks rapidísimo. Y a partir de tener C1, que no es para todo el mundo, si entendéis lo que hacéis podéis ir triple ataque. Pero la mayoría de gente no tiene Shen-He C1, si acaso la tienen C0 y sobre todo jugadores nuevos quieren Shen-He C0 para completar el equipo de Skird porque por lo que sea no tienen ni a Mona, ni a Citlali, ni a Mualani, ni a Yelan o las juegan en otro equipo. Entonces, esto es Shen-He. Y esto es todo lo que podéis conocer del personaje para sacar el máximo potencial, para que sí aporte principalmente al equipo de Ayaka o como una alternativa no de las mejores de Skird y Wriothesley y para que el personaje realmente lo entendáis a la perfección. Poquito más. Dejar un like, una buena opinión, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñimiñis y chaito.